Grande es Jesús y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Bueno, mis hermanos amados, benditos del Señor, ovejas escogidas del Señor Jesús, hoy vamos a continuar con ese hermoso tema que venimos desarrollando sobre que pues a nosotros en la religión tradicional no nos enseñaron muchos detalles muy importantes de lo que es la vida en el Señor. A nosotros básicamente pues nos enseñaron a seguir una religión, a nosotros nos enseñaron cristianismo, de ahí venimos nosotros. Entonces, lo bonito es que el Señor nos muestra cómo esas cosas tienen que pasar a un segundo plano, porque cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, la palabra de Dios desde el principio hasta el fin tiene que cambiarnos esos conceptos que veníamos desarrollando dentro de las religiones, ¿cierto? Y pues el tesoro grande, como hemos estado hablando durante mucho tiempo, que el Señor nos ha dado esa revelación, es volver a su mandamiento. El pueblo regresa a su mandamiento. Eso básicamente es la redención de Dios, que el Señor tiene misericordia y pone la ley en nuestras vidas, que la pone para que comencemos a seguirla, a obedecerle, porque no lo habíamos hecho, estábamos infringiendo la ley del Señor y pues básicamente eso es lo que estábamos haciendo a lo largo de toda nuestra vida. Entonces habíamos mirado que estábamos analizando el libro de Santiago, comenzamos a analizar en la clase pasada el libro de Santiago, que ya habíamos explicado algunos versículos y mire toda la información que hay contenida en estos escritos hermosos que nos da el Señor, que son palabra de Dios. Voy a tratar de leer los primeros versículos, ¿cierto? El título de esta prédica, el título de esta prédica es Permanece para siempre. ¿Sí? Esta es la segunda parte. Y pues queremos analizar unas partes del libro de Santiago, básicamente. Y ya habíamos explicado incluso hasta que no era Santiago, sino Jacob, el apóstol Jacob. Ya vimos cómo el Señor nos mostró y nos aclara por qué en español se dice Santiago, ¿cierto? Pero tenemos que identificar que era uno de los apóstoles que era Jacobo, ¿sí? Que tenía el mismo nombre de nuestro padre Jacob, a quien el Señor llama Israel, el patriarca, ¿cierto? Entonces, en el libro de Jacobo, de Santiago, habla de algo. Vamos a leerlo desde el 1:1 para hacer un recuento y vamos en el versículo 4 apenas, ¿cierto? Dice Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, o sea, ahí, bueno, la palabra que dice ahí es shalom, es paz a vosotros, paz, ¿cierto? Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, bueno, aquí esta parte, aquí vamos, en esta parte tan importante, donde aquí el apóstol Santiago nos habla de lo que mismo que nos habla el Señor por medio del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, por medio de los profetas, ¿cierto? La perfección, que es la parte que a nosotros pues no nos enseñaron, a nosotros no nos instruyeron en esa parte. ¿Por qué? Porque pues nos estaban enseñando era cristianismo,
En el cristianismo se piensa de esta forma, entonces a uno le enseñan esa forma de pensar, esa forma de vivir, ¿cierto? Entonces le dicen a uno, no, es que el cristianismo no es una religión, es una forma de vivir, es una forma de vida. Pero ¿dónde dice eso en la palabra, cierto? ¿Dónde dice eso? No, en ninguna parte. Entonces tenemos que salir de esos conceptos y cuando entendemos que, pues, no es lo que dice la palabra, eso que veníamos practicando, pues tenemos que desechar esas cosas, ¿cierto? Hay que ser perfectos, hay que ser perfectos, hay que ser perfectos, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Perfeccionamiento. Ya habíamos visto que el Señor nos manda, es un mandamiento del Dios Altísimo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso lo dice el Señor, lo confirmó el Señor en los días de su carne, ¿cierto? Que es confirmación de eso, pues hable a toda la congregación, que es un logo que tenemos nosotros, es un, como un, ¿cómo lo podríamos llamar? Una palabra que la hemos tomado para nosotros, que la hemos tomado porque es que tiene que ser una palabra fundamental en nuestra. Sí, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, le dijo el Señor a Moisés, y dile, santos seréis porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Entonces, eso básicamente es eso, perfeccionamiento, cada vez ser más apartados del mal, del pecado, no según los conceptos de los hombres, sino según y conforme a los conceptos de la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, pues lo que debemos entender también es que, pues lógico, pues no vamos a lograr ese perfeccionamiento y ser perfectos de un día para otro. Hay un proceso que recorrer, hay un camino que caminar, ¿sí? Hay un entrenamiento que llevar a cabo. Tenemos que cambiar muchas cosas para poder mejorar siempre y estar siempre allá, luchando por eso, luchando por eso. Nadie dijo que iba a ser ya de un día para otro y tampoco que voy a ser así, pues en el Señor todo, él hizo la obra y requiere de nosotros que sigamos y hagamos como Él hizo, ¿cierto? Porque dice, no, pues ya el Señor pagó todo, en el cristianismo nos enseñaban eso, ¿sí? Y nosotros también hemos enseñado esa parte, pues el Señor sea perdonando esa falta de conocimiento, porque lo hicimos en ignorancia, en incredulidad, básicamente, ¿cierto? Entonces, el, el problema es que eso requiere que nosotros actuemos así como el Señor actuó y que lleguemos a esa perfección. Entonces, hay que entender unas cosas que pues no todos vamos, no todos tenemos el mismo tiempo, no todos hemos sido ordenados para el mismo ministerio, que el Señor mismo escogió a unos y a otros para diferentes ministerios, para diferentes aspectos de su obra. El Señor pone a todos y a cada uno le da una tarea diferente, pero siempre tiene que ser para el perfeccionamiento de la congregación. Todo tiene que ser al servicio de la congregación, para que se practique el amor, para que se practique la paz, para que se practique el amar al prójimo como a mí mismo, para que se practiquen todas esas cosas. Siempre para que la congregación, o sea, el grupo de creyentes de ese lugar, se complementen unos con otros, se ayuden y que todos seamos uno en el Señor, ¿cierto? Sí, y eso requiere un tiempo. Y miren lo que dice, por ejemplo, Juan 16:12. Vamos a Juan 16:12, por favor. Alguien, por favor, léame Juan 16:12. Mi hermano Manuelito, por favor. Dice la palabra. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. Ahora léame el versículo 25, es en ese mismo capítulo, más abajito. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Amén. Amén, amén, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, miren, aquí hay un aspecto muy, muy, muy importante, que es entender que no se le va a pedir lo mismo a todos, porque es de acuerdo. Acuérdense que el Señor dice, al quien más se le da, ¿qué dice? A quien más se le da, más se le demandará. O sea, si usted ha recibido más, pues a usted le van a pedir mayores cuentas, porque no se le ha dado igual a todos.
El Señor fue claro en eso. A uno les dio al 30, al otro les dio al 60 y al otro les dio al 100 por uno, ¿cierto? Pero al que más se le da, más se le demanda, más se le exige. Por ejemplo, hoy en la mañana hacíamos unas comparaciones, porque básicamente acá el Señor dice que habla en alegorías. Alegorías es eso, como unas comparaciones con ejemplos para entender conceptos más profundos, más espirituales, más profundos en el conocimiento del Señor. No es lo mismo una prueba, un test o un quiz, como lo quieran, una previa, como lo quieran llamar, un examen, para un niño que está haciendo noveno que para un niño que está haciendo tercero de primaria. ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, el niño que está haciendo tercero de primaria, pues no tiene tanta edad y no ha estudiado tanto como el que está en noveno, ¿cierto? Entonces, al niño se le va a pedir de acuerdo al conocimiento que tiene y al conocimiento que debe tener. Eso es lo importante. Porque un niño que esté en noveno, pero pues que su conocimiento no sea el acorde a su grado, pues ¿qué va a pasar con él? Pues no lo pueden pasar, no lo pueden promover al siguiente nivel. O lo van a devolver o lo van a dejar ahí para que repita, ¿cierto? Lo mismo es con nosotros. Nosotros, al que más se le da, más se le pide. Y eso es importantísimo, la parte del perfeccionamiento. Eso es algo que el Señor nos ha regalado eso y eso es algo que debemos tener en cuenta, debemos tener en mente en todos nuestros días. Decirle al Señor, Señor, ayúdanos, perfecciónanos, ayúdanos a no infringir tu ley, ayúdanos a ir caminando rectamente. ¿Sí? Ayúdanos a competir de la forma correcta, de la forma que tú te agradas. ¿Cómo es? Pues Señor, yo no sé, yo no conozco todos los detalles, pero tú sí conoces todas las cosas. Ayúdanos a hacer las cosas bien, a caminar rectamente por tu senda y guardar tu mandamiento, gozarme en eso, que eso sea mi deleite, el guardar tu mandamiento sea un gozo, el no pecar sea un logro para mí, sea algo bueno, ¿cierto? Entonces, aquí dice que el Señor dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, ¿qué significa eso? Necesitamos avanzar para poder recibir esa información, esos misterios que nos han revelado a nosotros. O sea, que dice el Señor, hay un tiempo en el que ustedes van a necesitar tener más preparación, más entendimiento, haber tenido más perfeccionamiento, haber sido más entrenados, ¿sí? Que se note esos frutos, ¿cierto? Dice en el 25, dice, estas cosas os he hablado en alegorías, o sea, ejemplos. Y la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Pues básicamente la revelación de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Al principio se nos hablaba de que el Hijo de Dios y que Dios es bueno y que ha enviado a su siervo y todo eso son alegorías, pero va a llegar el momento en que ya tenemos que entender quién es Dios, cuántos dioses hay. Si es cierto lo que nos dijeron, que pues habían varios dioses. No, básicamente eso es lo que dice, llega el momento, ¿sí? Estas cosas, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, o sea, ya no, ya el Señor no nos habla por medio de ejemplos. Ya sabe que cuando se habla de ovejas, se habla del pueblo de Dios. Que cuando se habla de ovejas, no se está hablando de cabritos que se convierten a oveja o lobos que se convierten a ovejas, porque no, eso no pasa. No pasa. O sea, es algo específico. Miren, de pronto uno de los errores que cometíamos nosotros antes era pensar que pues nosotros éramos cabras y que nosotros éramos lobos y que éramos de toda clase de animales o perros y que pues el Señor venía y nos perdonaba, entonces ya nosotros nos convertíamos a ovejas. Pero eso no es así, mis hermanos, porque el Señor escogió a sus ovejas desde antes de la creación del mundo. Sí, y el Señor escogió todas estas cosas, él hizo al impío para el día malo también, sí, como dicen aquí. Entonces, es importante entender eso, el Señor escogió ovejas, ovejas, ovejas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Miren, ahora en Primera de Corintios 3 versículo 1, por favor, miremos a ver Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo.
Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes. ¿No es cierto que son carnales y andan como humanos? Amén. Amén, mi hermano. Mire, eso es bien bonito, esos ejemplos que nos da el Señor. Y pues es todo, es todo. Eh, lo que el Señor nos dice, acá básicamente por boca del apóstol Saulo, ¿sí? Dice que hubo un momento que él les está hablando, que en un momento, en el pasado, no les pudo decir todas esas cosas y no les pudo hablar de forma más específica para que entendieran porque estaban muy pequeños, porque eran muy pequeños, ¿cierto? Porque todavía no tenían el conocimiento ni el discernimiento, ni estaban entrenados, preparados para recibir esas revelaciones, para recibir esa información. ¿Sí? Acá dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, y le está hablando a los hermanos, ¿cierto? A los hermanos en el Señor. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, o sea, personas que como nosotros antes nos regíamos por las cosas que siente nuestra carne, ¿sí? Lo que anhela nuestros ojos, lo que desea nuestro corazón carnal, todos los anhelos para esta vida, para este cuerpo carnal, de esa manera pues nos hablaron en un principio para que entendiéramos con sencillos ejemplos, pero ahora el Señor está demandando más. Dice como a niños en Cristo, o sea, no nos habló desde el principio como espirituales, sino como a niños en Cristo, en el Mesías. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces. O sea, ¿qué pasa? Y nos da ejemplos sencillitos. Un bebé usted no le puede dar un filete de carne, porque si hace al bebé con, primero que no tiene ni dientes para masticarlo, no tiene muelitas, todavía no está apto para eso. Entonces, ¿qué es lo que él recibe del bebé? Naturalmente le recibe leche y leche de su mamá. Básico, ¿cierto? Algo que él puede digerir, que está diseñado para él, ¿cierto? Pero a medida que el bebé nace, ya llega un momento en que ya no es buena que le den leche de la mamá porque ya es el tiempo de que ya así se llama, destetar al bebé. Bueno, también se utiliza ese término para los animales, que ya no requieren de leche de la mamá porque es preciso que pasen a un siguiente nivel, porque ya su tamaño ha cambiado, su comportamiento ha cambiado, sus características han cambiado. Acá dice, os di a beber leche y no vianda. Os di a beber leche y no alimento sólido. Vianda, pues básicamente es eso. Se refiere a eso. Dice, porque aún no erais capaces, el bebé no es capaz de digerir carne. ¿Sí? Y acá les está recriminando algo. Aquí el apóstol Saulo dice, ni sois capaces todavía. Aquí cuando les está diciendo, no pude hablaros, o sea, en el pasado, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, éramos niños en el Señor, en el Mesías. Nos dieron a beber leche y no alimento sólido porque no éramos capaces en el pasado, y mire la recriminación que viene, ni sois capaces todavía. Entonces ahí es un llamado de atención, dice, porque aún sois carnales, ¿sí? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está recriminando aquí el apóstol Pablo? Sí, el apóstol Saulo. Pues que básicamente no estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios. Entonces, por eso, como no lo entendemos y no lo hemos aceptado y no lo hemos asimilado para ponerlo por obra en toda nuestra vida, en todos nuestros días, ¿cierto? Por eso dice que nos estamos comportando como carnales, si es que nos estamos comportando de esa forma, ¿cierto? Dice, ya hay un camino recorrido, ya hay un tiempo en el cual pues tenemos que presentar mayores frutos, que los frutos pues sean mayores, porque al que más se le da, más se le exige. Y si el Señor ha dado tanto tiempo de enseñanza, nos ha traído tanta información de la palabra, nos ha hecho entender tantos misterios, pues ya es hora que nosotros tengamos un comportamiento muy diferente, que ya no nos notemos como los demás. Hay unos ejemplos muy bonitos que el Señor pone, por ejemplo, como el atleta. Cuando un atleta, analicemos
Analicemos un atleta de alto rendimiento, ¿cierto? En un principio, el atleta, pues cuando comenzó a correr, comenzó a ser atleta, pues no iba a tener la misma velocidad, ni el mismo físico, ni el mismo desempeño, ni las mismas características en su vida que debe tener después de 5 años de haber, por ejemplo, por dar un término de tiempo, 5 años, ¿cierto? Primero comenzó a entrenar y el entrenamiento era más suave y se cansaba y después comenzó a entrenar más duro y las pruebas fueron cronometradas y en el desempeño de los 100 metros, por ejemplo, pues hay un desarrollo que él debe tener que a mayor tiempo de entrenamiento, mayor sacrificio en cuanto a las cosas que debe hacer y las cosas que no debe hacer para lograr mayores y mejores metas, mejores marcas, ¿sí? A medida de que va pasando el tiempo y se ve un progreso, o sea, va avanzando, va perfeccionándose, ¿cierto? Miren, esto por aquí está, aquí también explica mucho eso. En Primera de Corintios 9, ¿m? Aquí en el versículo 24. Miren lo que dice, es bien importante los ejemplos que nos pone el Señor. Ejemplos sencillos, cosas fáciles, no nada complicadas. Lo que hablábamos hace la última clase sobre, por ejemplo, el discernimiento de las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y poníamos el ejemplo, por ejemplo, en la comida. No es un mandamiento demasiado difícil de cumplir o que necesito de los eruditos que no tengo, a los que no tengo acceso para que me expliquen. ¿Sí? Cuando el Señor dice que hay que comer, ¿sí? Es fácil, a un niño pequeño se le puede decir qué es una escama, qué es una aleta, y decirle, mi amor, de todo lo que se mueve en el agua, tú tienes que mirar, si tiene escama y aletas, se puede comer, fácil. O de los animales que viven en tierra, si tienen pezuña hendida, y se le explica al niño qué es pezuña hendida, sí, que es una pezuña que está abierta por la mitad, que no son uñas diferentes, sino que es de la misma pezuña y que rumie. ¿Qué es rumiar? Los animales que hacen así y se le explica al niño. Es un mandamiento bastante sencillo. No está demasiado lejos para que digas quién irá por nosotros, ¿sí? No es demasiado difícil para decir cómo lo voy a hacer, quién no lo hará oír. Ahí está, cerca de ti está este mandamiento en tu boca y en tu corazón. Eso, básicamente, el Señor vino y murió por nuestros pecados, y si reconocemos que Él es el Señor, que no hay ningún otro Señor, ¿cierto? Que Él es el Señor, pues seremos salvos y creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca. Eso, Él fue el que hizo todas estas cosas y nos viene y nos trae el mandamiento a nosotros. Nos trae este mandamiento y nos lo explica fácilmente, ¿cierto? Dice acá en primera Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Y si usted se da cuenta, pues todo el mundo está en la carrera de la vida. Todo el mundo, ¿cierto? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y es un ejemplo. O sea, no va a ser por ser el último, no va a ser por ser el perezoso, no va a ser porque, por el que va a ganar el premio el que no se esforzó. No. ¿Cómo es la condición de un atleta? El atleta no hace lo que hace la mayoría y ahí es donde viene el ejemplo para poder entender un poquito mejor qué quiere decir santo. Cuando el Señor dice sed santos, porque yo soy santo, quiere decir sed apartados de infringir la ley como yo soy apartado, porque Él es santo, Él no hace cosas malas. La ley no la dio porque Él la hace. Él dice que así como Él hace, nosotros hagamos. Entonces nosotros tenemos que venir a ser como el Señor Jesús en la carne. No, pero ¿cómo así? Eso es imposible. Pues eso es lo que ordena la palabra. Y esa es la parte que de pronto no agrada cuando se predica de esta forma, ¿no? Pues por ahí dice que eso tiene que ser así y que usted tiene que llegar ahí, procurar ser el primero y ganarse el premio. Y no es un premio que se pueda obtener, el Señor ya lo ha dado, pero hay que presentar esos testimonios de que somos ovejas y que no somos lobos o que no somos cabritos, ¿cierto? Entonces, acá, cuando el atleta comienza a entrenar, hay muchas cosas que tiene que cambiar. El entrenador, una persona que tiene más experiencia, pues es el que lo va a corregir, ¿sí? Está más instruido en las condiciones, en las marcas, en la experiencia, en todo, ¿sí? Entonces le va a decir, bueno,
ese peso a usted no le sirve, entonces tenemos que trabajar para que baje de peso. Ah, bueno, la primera, es agradable que le digan a uno que tiene que bajar de peso y que tiene que esforzarse, que tiene que comer mejor, que tiene que acostarse más temprano. Uy, no, pero eso, la mayoría van a desertar ahí. No, no, eso es muy complicado. Ahí ya viene un colador, ¿cierto? Para hacerlo con palabras sencillas. Ahí ya viene un colador, viene hace una diferenciación, como cuando dice el Señor que vienen los ángeles, ¿sí? Y recogen todo tipo de peces del mar y en un balde echan lo bueno, lo limpio, y lo que no sirve lo echan afuera, lo echan fuera y es quemado en el lago de fuego. Es básicamente eso. Entonces, el Señor nos llama y nos da este tipo de ejemplos, ¿sí? Entonces, usted tiene que cambiar su forma de comer, usted tiene que cambiar su disciplina, ¿sí? Usted no puede estar trasnochando, los entrenamientos son muy tempranos. Si él sigue trasnochando, pues básicamente el entrenador se va a dar cuenta y le va a decir, ¿qué pasó? Usted no está rindiendo lo que debería rendir y miren la situación. ¿Qué pasa? Usted no está, ¿qué pasó? ¿Va a seguir en eso? Usted tiene que cancelar esas cosas. O también podemos tomar el ejemplo de cuando uno va al médico y ven al atleta y bueno, ¿qué pasó? No, es que estoy como sin energía. Bueno, ¿cómo es? Descríbame su vida diaria. No, pues es que a mí me gusta trasnochar y pues yo voy a entrenar cuando yo quiero, no todo el tiempo, pero yo quiero llegar a la meta. Yo quiero llegar a la meta. ¿Usted toma alcohol? Pues sí, de vez en cuando. Bueno, si usted quiere llegar a la meta, tiene que dejar ese tipo de comportamientos. ¿Usted consume drogas? Ay, pues es que de vez en cuando. Bueno, entonces usted tiene que entender que si sigue en ese medio, pues no va a poder llegar a la meta de primero. Entonces son cosas que son fáciles de entender, porque son ejemplos de la vida diaria, ¿cierto? El Señor nos da estos mismos ejemplos, ¿sí? Si queremos correr, es para ganar, para ganar. No vamos a correr porque todo el mundo corre y no vamos a correr como los que llegan de último. Tenemos que procurar, por eso acá Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Y estamos en la vida y todo el mundo va corriendo por la vida, caminando por la vida. Pero uno solo se lleva el premio. A ver, o sea que va a haber uno solo salvo. No, que en medio de toda la gran muchedumbre de humanos, de seres humanos, pues que todo el mundo va corriendo y caminando por la vida a su forma. Pero que nosotros tenemos que esforzarnos más para no ser de los que se van quedando atrás y quedando atrás. Entonces, hay que tener una disciplina, hay que comer diferente, eso lo dice el Señor, ¿sí? Hay que pensar diferente. ¿Sí? Vamos a pensar en la meta. No me quedo acá en que es que estoy cansado. No, pienso en la meta, en cuando el Señor me dé la corona de vida, ¿cierto? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, en eso tengo que enfocarme. Si yo voy concentrado es en la meta, prosigo a la meta, ¿sí? Que vienen problemas, estoy cansado. Cuando uno no está preparado, pues lógico que no va a llegar a la meta de primero. Cuando uno, no, no, es que me dio vaso, yo no sé cómo técnicamente o médicamente se llamará eso, que le coge como un vacío en el estómago por correr, por no saber respirar mientras se corre y respira por la boca, eso le produce un dolor en el estómago. Entonces, pues eso lo afecta. ¿Por qué? Porque no se entrenó bien, porque no se preparó en esos aspectos, no conoce las pruebas y cuando llegaron las pruebas lo derrotaron. Así debemos pensar nosotros. Tenemos que entrenarnos bien. Estamos en esta carrera, entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se requiere para que yo corra esta carrera? Señor, dime qué es lo que se requiere. Los mandamientos sabes, guárdalos, cúmplelos, hazlos. Los mandamientos sabes. Señor, ¿qué bien haré para lograr la vida eterna? Los mandamientos sabes, cúmplelos. Y mire lo que dijo el joven rico. ¿Qué dijo? No, señor, yo desde pequeño, todos, yo de pequeñito, ¿sí? Y el Señor se agradó de él, ¿sí? Y le dijo, bueno, solo una cosa te falta. O sea, que no estaba cumpliendo todo, ¿cierto? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, pero es que amo más las riquezas. Sí, amó más las riquezas que a los pobres. No, amó más las riquezas que a Dios.
porque es un mandamiento que le estaba dando el Señor directamente y dice que cuando uno ama más a padre, a madre, a hijos, a bienes, a lo que sea, pues no es digno de mí, dice el Señor. El que me ama más estas cosas que a mí, a la familia que a mí, pues no es digno de mí. No, el Señor no lo mandó a que nunca más pudiera tener dinero. Él nunca le dijo eso. Básicamente que lo que tenía y lo que él confiaba, en las cosas que él confiaba que era su dinero, pues que vaya y repártalo. Ah, no dice que ha cumplido el mandamiento, entonces uno de los mandamientos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo tengo algo y yo amo a mi prójimo, pues yo lo voy a compartir con mi prójimo. Que hay muchos que, pues, entonces yo comparto eso con mi prójimo. El Señor le estaba diciendo así, despéguese de esas cosas. Él nunca le dijo que iba a ser pobre siempre. Él le dijo sencillamente, pues comparta eso que usted tiene, que al fin y al cabo no va a servir para nada cuando ya uno parta de aquí, de esta vida terrenal. Y básicamente eso, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Señor, enséñame a cumplir tu mandamiento. Eso es lo que debemos hacer. El atleta se prepara, se aparta. Santidad, en el ejemplo del atleta, significa apartarse de las cosas que no lo van a dejar rendir. Apartarse de las drogas, de estar trasnochando, de estar haciendo lo indebido y concentrarse en la carrera, en llegar de primero, en la meta. ¿Cuál es la meta? La corona de vida. En eso estoy centrado. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Eso, allá, el reino de Dios, eso es en lo que debemos vivir enfocados nosotros, mis hermanos. Ojalá todos los días tenemos que pensar el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. No, es que pues el problema es que no tengo para comprar el estreno a los niños, a mis hijos, que es que no tengo para comprarle, pues para pagarle la universidad. El reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Lo que yo necesito, el Señor me lo va a dar, lo que yo necesito para subsistir en este mundo, porque somos peregrinos y pasajeros en esta vida. ¿Cierto? Entonces, el reino de Dios, todos los días, mis hermanos, todos los días, Señor, ayúdame a pensar en ti y no en mí. Ayúdame a concentrarme en la meta sublime que es la salvación que nos da el Señor por medio del sacrificio de su carne, ¿cierto? El reino de Dios, que todas las cosas, bueno, el Señor, tú eres proveedor, tú me proveerás, tú me darás todas las cosas y ya. El reino de Dios, el reino de Dios. Así como el atleta, ¿usted cree que cuando el atleta está inclinándose para prepararse para la carrera, para una de las tantas pruebas que va a tener que presentar, él está pensando en tomarse unos traguitos? ¿O él está pensando en comerse una hamburguesa o mejor dicho, hacer o irse a de rumba? No, él tiene que estar concentrado es allá, pone los ojos allá, en la meta, concéntrense. Y ustedes miren, bueno, hay muchos testimonios de ese tipo que son personas atletas de alto rendimiento y ellos están enfocados, ellos se desconectan de alrededor, que los amigos en la universidad se van de rumba, que amanecen borrachos o que tienen guayabo. No, él no participa de eso porque su objetivo está bien trazado y yo estoy pensando en la meta, en ganar, ¿sí? Que los demás, no, eso estuvo súper divertido. No, pues que la diversión mía no viene por eso, la diversión mía viene después. Yo estoy esforzándome y estoy cansándome todos los días, durmiendo menos porque tengo que madrugar y tengo que hacer que el tiempo me rinda para pensar en la meta. En eso tenemos que pensar, mis hermanos, todo el tiempo. ¿Cuál es el manual? Este es el manual. Eso es lo que debemos tener. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, al atleta, el entrenador le dice, bueno, usted tiene que abstenerse de hacer estas cosas. Si usted quiere rendir y quiere avanzar y quiere ser el ganador, absténgase de esto, coma de esta forma, duerma de esta forma, piense de esta forma, cambie esa mentalidad de que usted va a venir a entrenar como por hacer ejercicio. No, usted tiene que entrenar para ser mejor y lograr la marca y romper su propia marca y cada vez ser mejor. Y cada marca, cada tiempo que haya una prueba, usted va a mejorar su propia marca. ¿Por qué? Porque está concentrado. Mi meta es llegar allá, a ser así, allá al llamamiento celestial, al llamamiento perfecto del Señor. Esa es mi meta, esa es mi meta. Somos atletas, ¿sí? Así, pensando, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Sí, va a haber muchos que corran, ¿sí? Pero uno solo se lleva el premio.
corred de tal manera que lo obtengáis. Señor, nuestra carrera es en esta vida contra nuestra propia carne, contra todo el mundo, pero el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Yo quiero permanecer para siempre. Pero eso es algo que pues en la religión no nos enseñaron. Piense en el reino de los cielos, pero si ni siquiera sé qué es el reino de los cielos, ¿qué es lo que me ofrece el Señor? ¿Sí? ¿Será que es estar allá en una nubecita tocando arpa y ya? Con una aureola. No, eso no es, no tiene nada que ver, ¿cierto? Es otra cosa muy superior. Por eso tenemos que ejercitarnos en la lectura de la palabra. Eso nos va a ayudar a controlar nuestros propios sentidos, para controlar nuestros sentidos, agudizar nuestra vista para ver desde lejos la amenaza que viene contra mí, ¿sí? Dice que el sabio ve venir el mal y se aparta, ¿cierto? Entonces, no, es que viene un carro muy rápido y yo me quito de la calle porque muy probablemente se me puede atropellar y me puede matar, me puede dejar inválido. Fáciles, esos ejemplos son fáciles. Asimismo, que es que hay unas compañías que pues están hablando y pues me van a hacer caer. ¿Por qué? Me van a hacer hablar y decir groserías o cosas que no convienen o me van a hacer mentir. Entonces, ¿qué hago yo? No, esto como que no es para lo que yo quiero en mi vida. No, pues que es mi primo, no, es que es mi mejor amigo, mire que ese familiar, ese es amigo del colegio y todo, o del trabajo. Pues el Señor dice, tenga cuidado, tenga discernimiento. Si eso no edifica, pues váyase de ahí, váyase de ahí. Por eso el Señor dice que las ovejas se congregan. Y si ustedes ven el grupo de ovejas, ustedes vean, por ejemplo, hay muchas competencias de cómo los pastores guían a los perros que guardan las ovejas. Y las ovejas, su forma de protección es estar pegadas lo que más se pueda. El rebaño está ahí firme y cuando comen, están comiendo, pero están cerquita la una de la otra. Cuando viene el llamado del pastor, ¡fum! Todas vienen, no le responden sino al pastor, a nadie más, a nadie más. Las ovejas oyen la voz del pastor y eso es literal. Por ahí hay un video de que es real, hacen una prueba, están en un corral, tienen varias ovejas y las ovejas están comiendo dentro del corral. Y entonces le permiten a diferentes personas que llamen las ovejas para que vengan. Cada uno lo hace de la forma, el uno los silba, el otro los grita y las ovejas siguen comiendo como si nada. Pero el real pastor les da el llamado que ellas conocen, que solo el pastor conoce, ¿sí? Ellas lo identifican y de una vez, inmediatamente, el pastor las llama y ellas de una vez levantan la cabeza y se van hacia donde el pastor. Eso es bien bonito, es muy bonito, es un ejemplo muy bien dado de lo que dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, no solo escuchan el llamado, sino que van y atienden el llamado. Eso es lo mismo que el Señor nos dice. No robarás, no mentirás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de todo lo que tiene que ver con idolatría. Escuchamos y vamos al cumplimiento de esas cosas. Entonces, mis hermanos, mire, un un punto muy importante es que hay un canon, o sea, una regla de medir, unas normas. Los mandamientos son la forma que el Señor nos explica la existencia, ¿sí? Todo lo que es la ley es para hacer las cosas de acuerdo a la creación que Dios hizo, ¿sí? Para que las cosas vayan bien y yo no tenga problemas, ¿cierto? El Señor nos dice, si usted miente, todo eso se acumula y eso mismo que yo hago, eso mismo voy a recibir, ¿cierto? Entonces, si usted miente, le van a mentir y su vida se va a convertir en una mentira. ¿Cierto? Si usted roba, pues lo van a robar. Si usted mata, pues el que a hierro mata, dice el Señor que va a recibir eso mismo, ¿sí? Todo eso que el hombre siembre, todo eso va a cosechar. Entonces, si yo siembro hipocresía, el Señor, que pues no puede ser burlado, no puede ser engañado, Él ve lo que hay en el corazón del hombre, pues eso voy a cosechar. Que si soy hipócrita con los demás van a ser hipócritas conmigo y se va a volver un mundo de mentira, falso, falso, ¿cierto? Entonces, analicemos cada día. Mire, el Señor dice en Deuteronomio, que el Señor nos regaló una melodía para ese cántico. Dice,
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿sí? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, y miren, algo muy importante, ahí en Deuteronomio, por eso es importante tener siempre la Biblia a mano. Ahí en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, acá esto el Señor explicó que este es el mayor de todos los mandamientos, que el Señor es uno, que el Señor, el Dios de Israel, es uno solo, no son tres, ni dos, ni cuatro, ni 12. No, no es un grupo de dioses, no, nada. ¿Sí? Los griegos dicen que pues habían tres dioses principales y una cantidad de dioses secundarios y una cantidad de semidioses que eran mezclas de esos con mujeres humanas. ¿Sí? Pero no es cierto. Dice, el Dios de Israel, el único Dios, dice, es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando aquí Moisés está diciendo estas palabras que yo te mando hoy, se está refiriendo a esto que acaba de decir, pero también se está refiriendo a todo lo que acaba de decir. ¿Cuáles son las palabras que él estaba mandando en ese día del que se menciona acá? Pues lo que está en el capítulo anterior. Acá desde el versículo, el capítulo 5 desde el versículo 6, ¿sí? Dice el Señor, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen de algún. Todo eso, todos los mandamientos, las 10 palabras o los 10 mandamientos, como lo tradujeron al español, ¿cierto? Esos 10, entonces a eso es a lo que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿sí? Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, que todo lo que yo haga esté basado en esto que el Señor acaba de mandar. Que lo principal de todo eso es que Dios es uno, que no hay otro y que no tendremos dioses delante de Él, ningún otro, ¿cierto? Y que no tenemos que robar, que no tenemos que adulterar, que no tenemos que codiciar nada que no sea mío, que sea de otra persona. Todas esas cosas que tengo que congregarme, que no puedo mentir, todo eso dice estarán sobre mi corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, todo lo que tenga que ver yo, todo lo que tenga que hacer o vivir yo, esta va a ser la base. Entonces, mire, un ejercicio necesario para nosotros. Vayamos aquí a Éxodo 20 o a Deuteronomio 5 y analicemos cada día. Cada vez que yo me acuerde, analicemos, bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Será que yo creo que hay otros dioses? No, pues yo ya entiendo que hay un solo Dios, que el Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra es uno. Bueno, gloria al Señor. Por ese lado, bueno, que no haya nadie superior a mi Señor, gloria a Dios, ¿cierto? No harás para ti escultura ni imagen, ya entendemos esa parte. Venga a ver, leo el mandamiento completo, ¿sí? Y dice que no me voy a inclinar a imágenes. Bueno, que yo me estoy inclinando, no, yo no tengo imágenes, pero pues el amor al dinero, a la platica, eso como que es lo que me mueve a mí. Entonces, la avaricia es idolatría, dice el Señor, que también está incluido en la idolatría de la que habla acá. Entonces, uy, bueno, ahí estoy como errando, Señor, ayúdame a dejar de cometer esa desobediencia. Y dice por acá, no tomarás el nombre del Señor tu Dios. Bueno, el Señor, no, yo ya entiendo que el Señor Jesús es mi Dios y que el significado de ese nombre pues es salvación. Él es mi Salvador, que no hay otro Salvador. Yo no lo tomo por vano, Él es mi Dios. ¿Sí? Ese nombre, pues tengo que entender que es nombre sobre todo nombre. Yo no lo voy a tomar en vano porque Él es mi Dios. ¿Sí? Dice, guardarás el día de reposo. Estoy guardando yo el día de reposo, estoy haciendo en ese día lo que el Señor me dice. Ya el Señor me mostró eso. ¿Estoy cumpliendo con eso?
Mire, son ejercicios que debemos comenzar a meditar en ellos y debemos comenzar a aplicarlos en nuestra vida, porque es un mandamiento, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿sí? Todo el tiempo, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, o sea, cuando usted se levanta, cuando usted se acuesta, tener en cuenta eso, los mandamientos del Señor. Señor, ayúdame a cumplir, ayúdame a hacerlo. ¿Qué otra cosa? Acuérdate que fuiste siervo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Estoy honrando a mi papá y a mi mamá? O pues ya se me olvidaron. ¿Sí? Dice, no mate. ¿Soy un asesino? No, no, yo no he matado a nadie. Dice, pero el que odia a su hermano es homicida. Así como Caín odió a su hermano y terminó matándolo. ¿Sí? Eso es homicidio también. O sea, no matar no es solo cometer el acto físicamente, sino odiar a mi hermano. ¿Estoy yo odiando a mis hermanos? ¿O estoy yo siendo hipócrita con mis hermanos? Eso hace parte, ¿sí? No cometerás adulterio. El Señor nos explicó que adulterio no es solo el acto carnal, sino es cuando se imagina uno que la mujer de otra persona, la esposa de otra persona, comienza uno a tener pensamientos no buenos con eso y comenzó a desear esa persona que es casada o es casado, en el caso de hombres o mujeres. Eso es, estas palabras que yo te mando hoy estarán, sí, todos los días de tu vida, todos los días. Es importantísimo que lo pongamos por obra. Dice, no dirás falso, no, no robarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no mentir contra mi prójimo, contra nadie, no codiciar nada que sea de otra persona. Esos son ejemplos que debemos llevar a cabo, mis hermanos. Eso es una orden del Señor. Analicemos y ya tenemos que ir yendo más específicamente al mandamiento, ¿cierto? Ya el Señor nos ha tenido un buen tiempo y nos ha dado una buena instrucción. ¿Quién más? Dice por aquí, el Señor nos hablaba en la explicación. Pablo nos dice que pues que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Sí? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces toca correr para ganar. Si vamos a decir que vamos a seguir al Señor, pues es seguirlo para la salvación, no para que se diga en el camino, no, pues este parecía, pero no fue, porque salió de nosotros, ¿sí? Porque no era de nosotros. Y salió de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros, ¿sí? Porque si fueran de nosotros, pues habrían permanecido con nosotros. Entonces yo tengo que ir, pues la prueba que venga, Señora, yo susténtame, corrígeme, ayúdame, dame amor por mis hermanos, ayúdame también a que seamos uno solo en nuestra congregación, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, porque mi hermano o mi hermana me dice algo, a mí no me gusta, entonces de una vez, ¡fum!, se salta la piedra y se salta la rabia y viene la ira y la ira no obra la justicia de Dios, ¿cierto? Entonces, pues yo no me quedo callado. Yo esta me la cobro porque me la cobro, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. No, no hay que ser así porque así se actúa en el mundo. Si somos hermanos, tenemos que aplicar y dejar de, como dejarnos llevar por la ira o dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Dice, todo aquel que lucha, acá en el 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo se abstiene. ¿Cierto? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Y acá hace la diferenciación entre el ejemplo que está dando por los que corren y los que luchan, ¿sí? Y pues van a recibir un cetro, un trofeo, y pues eso se va a dañar. Eso se va a volver obsoleto, va a quedar allá guardado y con el tiempo va a ser destruido. Y al final de los tiempos pues, va a ser desecho. Todos los elementos ardiendo serán desechos, dice el apóstol Pedro para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, la corona de vida, o sea, la vida eterna, esa no se corrompe. Por eso el Señor nos da ejemplos de que pues no se hagan tesoros y los guarden que eso se lo va a comer el moho y va a ser desecho, ¿cierto? Mejor hagan tesoros en el cielo, que allá el ladrón no puede robar. No hay ladrones allá, ¿sí? Allá el moho no hay moho allá, no se va a deshacer su riqueza. Esa es la riqueza que en realidad cuenta, ¿cierto? Y dice, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, como correr por correr, a ver qué pasa,
voy a ver si gano. No, yo corro entendiendo que tengo que ganar, que tengo que correr hasta el fin, ¿cierto? Yo corro no por, pues ahí vamos a ver cómo me va. No, tenemos que estar seguros de que el Señor es el que está llamando a sus ovejas y me dice que yo tengo que ser perfecto y que tengo que perfeccionarme, ¿cierto? Dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No, es que vamos a pelear y del luchador, entonces está dando el ejemplo de una lucha, ¿cierto? Todo aquel que lucha, peleo como dando golpes así al aire como para que me vean y para hacer el show y por las luces y el evento. No, aquí lo que está diciendo es que pues tengamos un sentido de lo que estamos haciendo. ¿Somos discípulos del Señor? Pues tenemos que ser como Él fue en la carne, que dice que Él es perfecto, entonces nosotros también tenemos que ser perfectos. No como que, ahí va, no, pues que uno como uno peca todos los días y a ver si al final pues el Señor va a tener misericordia, vamos a ver qué pasa. No, tenemos que ir conscientes. Yo sigo al Señor, obedezco su mandamiento, Él es el que me guía, su palabra es mi base, entonces yo tengo que pensar es en eso, centrados allá, allá. Que vino tribulación, que vino riqueza, que vino gozo, que vino tristeza, que vino lamentación, el Señor me sustenta. El Señor me dijo, esa es su promesa, Él me dijo que me iba a levantar, Él dijo que iba a tener misericordia de la simiente de Jacob, ¿sí? De la simiente santa. Él dice que somos de sus ovejas y que Él se va a compadecer, que de los últimos ya, del remanente pequeño, salvado por gracia. Entonces, tengo que comportarme como ese remanente que el Señor demanda, ¿cierto? Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Entonces, ¿la lucha contra quién es? Básicamente la lucha es contra mí mismo, mi naturaleza de carne. Tengo que menguarla, menguarla. Dice que el que se humilla será exaltado, dice el Señor. Y lo pongo en servidumbre, que mi cuerpo me sirva para los propósitos de mi espíritu, que mi cuerpo obedezca a mi espíritu y mi cuerpo sea un siervo de mi espíritu y no al contrario, que es que hay una lucha, que es una lucha que debemos sostener, pero no es una lucha que vamos a tener que durar toda la vida ahí en la lucha de que, pues no, pues que pues yo no pude controlar es el infiel. Yo, pues, yo lucho con eso y yo lucho con eso. ¿Y qué pasa? Todos los ejemplos que hemos dado, ¿será que va pasando el tiempo y vamos a seguir haciendo lo mismo? Y va a pasar un año y dos y 5 años y va a llegar a lo mismo y va a llegar al final de su vida y no, si es que toda la vida está en una lucha muy dura, pero es que es muy difícil, estamos en esta carne. Pues entonces el Señor va a venir por una iglesia santa y usted no se santificó. O si no nos santificamos, entonces el Señor dice que viene por una iglesia sin tacha ni mancha. No, sí, el Señor perdonó mis pecados, pero después de que usted conoció de que el Señor había muerto por usted y usted, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no venció esas cosas y dice que el Espíritu de Dios nos da dominio propio? ¿Sí? A eso se refiere. El Espíritu, cuando Dios pone de esa santidad que hay en Él, de ese apartarse, de ese obrar, de ese actuar en Él, ¿sí? De apartarnos del mal, eso es de Él y nos lo da a nosotros y eso viene a morar en nosotros y nos hace actuar de esa manera. Poner en servidumbre mi cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué habría de ser eliminado? Porque no era oveja, porque no siguió al Señor hasta el final, porque no perseveró hasta el final. Sí, el que persevere hasta el fin se va a manifestar que era oveja del Señor. Y entonces hay unas señales, unos frutos que hay que manifestar, ¿cierto? Esos frutos son los que deben abundar en nuestra cuenta. Los frutos de sencillez, de humildad, de amor, de disciplina en el Señor. ¿Sí? De desprendimiento de estas cosas. No quiere decir que cuando yo hablo de desprendido, que todos tengan que hacer voto de pobreza. Entonces todo el mundo tiene que ser pobre acá. No, nunca dijo el Señor, dijo que pobres iban a haber hasta todo el tiempo. Y ricos también, ¿por qué? Porque el Señor es el que da el poder para hacer las riquezas. Él dio a unos más, a unos al 30, a otros al 60, a otros al 100 por uno, en todos los aspectos. En el aspecto espiritual, en el aspecto físico, porque nada puede tener el hombre que no haya sido recibido del cielo. Nada puede tener el hombre que no le haya sido dado de arriba.
Entonces, el que tiene dinero es porque el Señor dispone que tiene dinero. A ese le va a exigir, como le dio más, entonces también le va a exigir más en ese aspecto. No para diezmos para el pastor, sino que de sus cosas que tiene, comparta con los que no tienen. El que tiene sabiduría, y el Señor le ha dado sabiduría y le ha dado tiempo y explicándole los misterios del Señor y da eso, pues tiene que compartirla, que no le pase lo que en la parábola de los talentos. Entonces el que tenía un solo talento dijo, no, pues yo pues me quedo, yo entiendo y pues yo me quedo aquí quietico para que pues no me vayan a perseguir porque yo digo que pues Jesús es Dios y que pues el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿cierto? No, yo no quiero tener problemas y yo me quedo aquí guardadito. Toda esa información, entonces no la predicó, no la enseñó a no ser cobardes, ¿sí? Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y el ejemplo es ese, de la parábola solán. Señor, yo sé que pues tú eres juez justo y entonces pues celoso y entonces pues yo ese don que tú me diste fui y lo enterré allá y pues cuando tú vengas yo sí, yo voy a dar cuenta. Pero ¿y qué pasó? Usted no habló, usted no le dijo a nadie, usted no predicó y predicar es básicamente hacerlo con su propia vida, dar testimonio de que el Señor Jesús es su Dios y que no hay otro Dios, que somos del pueblo que Él escogió de Israel y no tener temor de eso. Entre más días, así como está la situación, específicamente en estos lados donde nosotros vivimos, va a ser más complicado decir que uno pertenece a la congregación de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque se odia ese nombre. Ese nombre se odia. Y de pronto los que viven en Colombia o en otros países, pues no han visto cómo la cosa cambia bastante cuando ven en su Facebook que pues uno tiene el nombre de Israel en su Facebook y comienzan a preguntarle así como por los laditos, ah, es que usted apoya a ese país. Entonces ahí es donde tenemos que dar testimonio, ¿sí? Ahí va a venir la persecución porque el pueblo es el pueblo del Señor, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero zafarme por los laditos, pues el Señor dice, ahí es donde yo tengo que dar testimonio, pues el Señor me dijo que ese era el pueblo de Él. Él fue el que lo escogió, no yo, ¿cierto? Y ahí es donde viene la persecución. Ahí es donde viene que seréis aborrecidos por todos. ¿Sí? Seréis odiados de todos. Seréis perseguidos, muchos seréis perseguidos, otros seréis muertos por causa de mi nombre. Eso va a pasar. Eso tiene que manifestarse. Viene una tribulación grande cual no ha habido ninguna. Entonces tenemos que estar preparados. Porque si viene la prueba y el atleta pues la noche anterior estaba trasnochando, pues estaba consumiendo droga, estaba en vida desordenada y viene la prueba al siguiente día y luego, ay, la prueba era hoy, el examen era para hoy, ay, sí, el trabajo era para hoy, así como muchas veces nos pasó en el colegio, en la universidad, que llegaba uno el día que trajo el trabajo, ah, eso era para hoy, yo no me acordaba. Así muchos van a llegar a ese día y van a decir, Señor, Señor, nosotros, pues, nosotros hicimos esto y lo otro, y él va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, no cumplieron lo que les mandé, ¿cierto? Entonces, que no nos sorprenda eso, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ya no somos personas pecadoras normales que están conformes con ser pecadoras y pues como sí, pues todo el mundo peca y pues, a ver, dígame que usted no peca. A mí me preguntaban cuando estaba explicando estas cosas a alguien y yo decía que la palabra decía que pues así como el Señor llamó a la adúltera y le dijo, vete y no peques más, así nos llama a nosotros y nos dice, ya no hay más pecado. No hay que pecar más, no es pecar menos, insisto en eso. No es, no, ya peco menos. No, no es no pecar más. Entonces, esta persona me decía, no, a ver, pero es que, a ver, dígame, yo estoy seguro que usted peca, que usted dígame que usted no peca. Entonces, ahí se va a volver una discusión sin sentido. Si yo me pongo a ver, no, es que mire que es que yo he hecho esto. No, la obra la hace el Señor. Y segundo, no se trata de lo que yo haga o cómo yo lo haga, se trata es qué dice el Señor, porque si nos vamos a pensar, no, pero es que pues todo el mundo peca, entonces ahí nos vamos a quedar. Pero en la palabra no dice, no, es que pues aquí dice que como todo el mundo peca, entonces pues que tenemos que tranquilizarnos y pues no acuse a nadie, no diga nada, deje tranquilos, háganse pasito todos. No, dice no, exhortaos los unos a los otros, dice el Señor. Exhortaos los unos a los otros, o sea, anímense. Y a veces la exhortación también viene como regaño. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estas actitudes?
Mi hermano, mi hermana, ¿qué pasa? Esposo, esposa, hijos, hijas, amigos, ¿qué pasa? Bueno, entre hermanos, es que básicamente es la corrección, ¿sí? Porque ya hemos caminado. A ver, mi hermano, ¿qué pasó? Que pues no se congrega, no se está congregando. O pues está llegando tarde a la congregación. ¿Qué pasó, mi hermano? No, pues es que fue que pues uno siempre tiene muchas disculpas, ¿cierto? Miren, si, y volvemos, insistimos en eso. La, el afán que tenemos para otras cosas, no lo tenemos para lo principal, que es lo que nos da vida eterna, que es el Señor. Lo que Él manda deberíamos ser para lo que corramos a toda y nos preocupábamos. Eso, mire, eso es un ejemplo que vemos en las personas de este lado de la religión. Y no estoy hablando de que se siga una religión o que se copien con conceptos religiosos. No, sino digo del temor de la gente que tiene de llegar tarde a su congregación, a los de la religión de este lado, ¿cierto? Corren, pero si uno tiene que llegar temprano, uno, eso todos llegan, eso nadie llega temprano, ¿no? No, pues sí, ¿no? No, pero es que es para el Señor. Si lo hago como para el Señor y no para los hombres, pues voy a entender que pues yo soy el que tengo que llegar, que mi hermano no llegó, que no pudo, que una cosa, que la otra. Bueno, ya eso es asunto de mi hermano y el Señor. Pero yo prosigo a la meta. Yo y mi casa seguiremos al Señor, serviremos al Señor. Si ustedes quieren irse en pos de los otros dioses, como dijo Josué al pueblo, y así lo dijo, y era el líder, era el jefe de ellos, ¿sí? Yo sigo al Señor. En esto no hay que la amistad, que la familiaridad, no, en esto es obedecer o no obedecer. Entonces, yo y mi casa seguiremos al Señor. Si ustedes quieren seguir a los otros dioses de las naciones, ¿y qué dijo la congregación? No, nosotros también hacemos acuerdo y pacto con el Señor y vamos a comprometernos a cumplir el mandamiento del Señor. ¿Sí? Así debe ser en la congregación, todos unidos, empujándonos los unos a los otros. Bueno, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Dónde está, cómo está su vida con los mandamientos? Y eso, pues eso tiene que ser personal. Cada uno tiene que hacerlo en su propia casa, en su propia vida, con sus propias cosas, ¿cierto? ¿Qué más dice aquí? Miren, hay algo bien interesante. Acá en Hebreos, vamos ahorita a Hebreos. Esto del perfeccionamiento, pues eso es lo que estamos hablando de que es gradual. Aquí Hebreos capítulo 5 versículo 11. Alguno de mis amados hermanos que me ayude, por favor, a leer Hebreos capítulo 5 versículos del 11 al 14. Pastor, el Señor Jesús lo bendiga. Mi hermano Julián, qué gusto me da escucharlo. El Señor Jesús me lo bendiga. Amén. También me da mucho gusto escuchar al pastor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señor Jesús los bendiga. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, miren, aquí está hablando también un ejemplo de todo eso que estamos hablando hoy, del perfeccionamiento, del avanzar, del seguir adelante, del proseguir a la meta y en pensar en el llamamiento celestial del Señor a la vida eterna, ¿sí? No en cómo, en que cuándo va a ser y cómo, bueno, eso todo el Señor nos lo va a dar a su tiempo, pero tengo que enfocarme allá, Señor, delante de mí, ya, que mi vista sea a Él, allá, Él está en ese día que Él venga y que yo sea uno de los escogidos, que yo sea uno de las ovejas que Él salva en ese día, que somos levantados de entre los muertos en la resurrección de todos los muertos. Entonces, acá dice, mire, aquí dice que hay unas cosas, que hay mucho más que aprender, que hay mucho más que entender, que hay mucho más que analizar. Dice, acerca de eso tenemos mucho que decir. O sea, hay cosas superiores, ¿sí? Y difícil de explicar. Entonces uno dice, ah, sí, pues Pedro sí hablaba que Pablo
pues unas cosas de esas son difíciles de explicar. Entonces imagínese, si no las entendía Pedro, imagine cómo las voy a entender yo. Pero ¿qué pasó? Si no las entendía Pedro porque Pablo era pues muy difícil de entender. Entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Y qué es lo que hace difícil eso? Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuando se refiere a tardos para oír es cuando volvemos y tenemos estos primeros rudimentos de no matarás, no mentirás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás nada de tu prójimo, te congregarás el día séptimo. Todas estas cosas son lo básico. Entonces nosotros lo escuchamos, pero pues no lo hacemos. Entonces por eso cuando llegan cosas superiores vamos a comenzar a pelear contra el mandamiento de Dios. Porque pues yo en este momento pues no puedo cumplir ese mandamiento, entonces comienzo a tratar de sacar disculpa en lugar de decir, Señor, ayúdame porque yo estoy mal y no estoy cumpliendo ese mandamiento. Comenzamos a alegar contra el mandamiento como juzgando la ley y al juzgar a la ley, pues estoy juzgando al que la hizo. ¿Y cómo voy a poder yo juzgar a un simple mortal juzgando al que me hizo? ¿Cierto? No, es que a mí no me parece lo de no mentir, pero pues es el trabajo que Dios me dio y pues ahí a mí me toca y pues eso, no, pues es una mentirita piadosa. Entonces comienzo a sacarle disculpa. No, pero es que tampoco uno puede hacer esto y tampoco puede ser tan religioso. Ese es un problema que cuando se trata del llamamiento a obedecer el mandamiento de Dios, ya está judaizando. Ya se volvió religioso. No, 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 eso son cosas muy diferentes. El mandamiento de Dios es el mandamiento de Dios. Pare de contar, no hay más. Entonces, el mandamiento de Dios hay que hacerlo y cumplirlo. Y cuando venimos a eso, pues básicamente es lo que hay que hacer. Como no escuchamos esas cosas, por eso comenzamos a sacarle disculpas a los mandamientos. ¿Sí? Entonces, no, pero es que la congregación, bueno, pues yo estoy tratando, en eso estoy. Acuérdense que hay que hacerlo, no hay que procurar hacerlo y quedarse ahí, sino hacerlo, hacerlo. Porque la misericordia del Señor son para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si queremos misericordia en el día de la redención, de la resurrección de los muertos, pues hay que guardar los mandamientos para dar testimonio de que yo soy salvo y soy de las ovejas escogidas que el Señor redimió. Eso es básico, ¿sí? Porque si nos volvemos tardos para oír y comenzamos a otros ejemplos que podría dar muchísimos, comenzamos a sacar disculpas cuando el Señor nos dice que hay que comer de una forma diferente, así como el entrenador le dice al atleta, así como el médico le dice a su paciente, si usted sigue comiendo mucha grasa, se va a enfermar y se va a morir. Si usted no controla los niveles de alcohol, eso le va a dar una cirrosis y le va a producir la muerte. Quite eso de su vida. Asimismo, el Señor nos dice, quite esa forma de comer, coman lo que yo les dije. Es fácil, ya vemos los ejemplos. Lo que les decía del niño puede, hasta un niño puede discernir qué se puede y qué no se puede. Si no cumple esto, pues no es comida. Pare de contar, no hay más. ¿Sí? Entonces, ahí dice, ahí es cuando comenzamos y el Señor nos dice, tardos para oír, tardos para oír. Ahí está escrito, pero no queremos escuchar, entonces por eso no entendemos el propósito del mandamiento de Dios. Dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, se nos está recriminando por que ya llevamos suficiente tiempo aprendiendo y que ya deberíamos estar enseñando a otros. Dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Qué es eso? Las palabras de Dios, las 10 palabras, los 10 mandamientos. O sea, tenemos que volver, no matarás, no robarás. O sea, tenemos que devolvernos a esa base, porque si esa base no está sólida, pues ¿cómo vamos a obedecer al Mesías? Si el Mesías es el que dio, el Señor Jesús mismo fue el que le habló a Moisés, ¿sí? Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, ¿sí? Dice, porque niño os es dado, ¿sí? Y será llamado su nombre Dios fuerte. Ese fue el que le dio, ese Mesías que vino en carne, es Dios mismo que se hizo carne, el mismo que le dio a Moisés los mandamientos. Esto es lo que dicen las palabras. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, de los mandamientos de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Si no entendemos eso básico, no vamos a entender el resto de la ley. ¿Por qué el Señor manda esto? ¿Por qué el Señor manda aquello?
pues si no tenemos en cuenta esos 10 básicos que nos dio el Señor, pues ¿cómo vamos a procurar entender la vida eterna? Señor, ¿qué haré para conseguir la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Cúmplelos. Básico, lo básico. No, Señor, yo sí, yo sí. Bueno, parte del mandamiento y lo que ordena es el amor por su hermano, el compartir con su hermano. Si usted lo ama, pues usted le da de lo que usted tiene, para que su hermano, de lo que tenga él en abundancia, pues lo va a compartir con su hermano, porque el que más se le da, más se le exige, ¿cierto? Entonces, eso no estaba cumpliendo el mandamiento, ¿cierto? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El atleta que gana es el que ya se convenció de que tiene que ser disciplinado y tiene que cambiar muchas cosas en su vida. No tiene que seguir corriendo como los demás. A ver si, no, está concentrado en que él tiene que ganar, tiene que ir a la meta y tiene que llegar de primero. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso está en la palabra de Dios, pero a nosotros nos dijeron, no, pero es que ¿quién no peca? Y insistimos en eso porque esa es la mentalidad del cristianismo. El cristianismo no le enseña a la gente santidad y sin santidad nadie verá a Dios. El cristianismo nos enseña a ser conformes, a pues aquí somos pecadores todos y sigamos en lo mismo, pero acá la palabra de Dios nos dice, no, es un grupo selecto el de mostrar, ¿sí? El de mostrar a todo el mundo cómo es el pueblo del Señor, humilde, sencillo, que da todo de sí, que ama sin medida, que a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo, porque esa es otra. Entonces, como nosotros es que amar al prójimo como a mí mismo, claro que sí, porque parte del amor, cómo se manifiesta el amor, es la corrección. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, a lo bueno llama bueno y a lo malo llama malo. No va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque dice el Señor, ay de los que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso es parte de ser siervo del Señor. Los que hemos sido escogidos y recibidos, adoptados para vida eterna, los que creemos en su nombre, no por voluntad nuestra, no porque nosotros escogimos al Señor o porque hice la oración de fe, sí, porque no es de voluntad de varón, no es de voluntad de varón, sino de Dios que nos escogió. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, a medida que nosotros somos enseñados, el Señor nos va dando más información, más revelación y más responsabilidad, ¿sí? Entonces, la perfección tiene que ser algo que tenemos que fijarnos en nuestra mente, porque el pueblo de Dios tiene que ser perfecto, porque el Señor viene por una iglesia, pero por una congregación sin tacha ni mancha. ¿Por qué? Porque si no nos enseñamos esto, porque si no descubrimos esta parte, que es un compromiso del pueblo de Dios, ser santo porque Él es santo, que la santidad es eso que me hace que yo me aparte de las cosas que no están de acuerdo a lo que Dios me manda. Todo lo que sea que no está de acuerdo con lo que Dios me manda, pues básicamente tengo que hacerlo a un lado. ¿Por qué? En aquel día muchos dirán, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Señor, Señor. Muchos me dirán y le van a decir, Señor. Y van a decir, sí, usted es Dios, sí, Señor, Señor, usted es Dios, Dios mío, Dios mío. Entonces, pues es que miren, nosotros hicimos esto. Apocalipsis 3:1. En Apocalipsis 3:1, el Señor está haciendo un juicio. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 3. Aquí, esto que estamos hablando en Hebreos, en Primera de Corintios 3, todo esto que el Señor nos dijo, que pues tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero ya llega el tiempo en que ya podemos sobrellevar más cosas, que ya no estamos tomando solo leche, que ya estamos comiendo vianda, ¿sí? Pero que no nos podemos devolver por ser tardos para escuchar y obedecer las cosas básicas que mandó el Señor. Porque en aquel día, cuando el Señor haga juicio, mire lo que va a pasar. Dice Apocalipsis 3:1, dice, escribe al ángel, o sea, al mensajero de la congregación en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, no el de la congregación de Sardis, no,
El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, o sea, el Señor Jesús. Él, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Por eso se habla de que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice eso. Todo eso tiene un significado. En él mora toda la plenitud de la deidad y en él estamos completos. ¿Por qué? Porque él es Dios y no hay otro. Dice esto: yo conozco tus obras. Eso nos debería causar temor y temblor. El Señor conoce mis obras. El Señor conoce lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que me dice mi mente, hasta lo más profundo de mi ser, el Señor lo conoce. Eso me debe producir temor, Señor. Perdóname, ayúdame a que no haya dobleces en mi corazón. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué significa eso? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tiene apariencia de piedad, pero no ha nacido de nuevo. Sigue muerto en sus delitos y pecados. Y aquí está hablando de un mensajero, un ángel, o sea, una persona que está encomendada para hablar y corregir y pastorear al pueblo. Dice, tiene nombre de que vive y estás muerto. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, todo lo que tiene que morir, uno, ¿cuántas veces nos decíamos? No, es que uno todos los días tiene que morir a algo, pero si no lo llevamos a cabo, pues no pasa nada, ¿cierto? Acá dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque, ¿qué pasó? Todo esto viene a este punto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál sería la respuesta? No, pues Señor, pues que pues nadie es perfecto. No, pues que pues, a ver, Señor, yo tampoco soy un santo para que pues, sí, yo tengo mis cositas, ¿cierto? Pero en ese momento el Señor dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿sí? Tus obras perfectas. Ah, ¿cómo así? O sea que el Señor va a tomar en cuenta que las obras nuestras sean perfectas y nosotros todavía pues como que luchando contra dejar de mentir. Ya estoy mejorando, ya estoy mintiendo menos, ya estoy adulterando menos, ya estoy idolatrando menos, ya estoy bebiendo menos, sí, sí, ya estoy haciendo las cosas menos. No, dice, en ese momento ya no va a haber, estoy mejorando. No, en ese momento el Señor va a demandar, no he hallado tus obras perfectas. No que uno peca todos los días, aquí no cabe, aquí no cabe. Y no es que uno diga que es que, mejor dicho, que ya lo he logrado, como dice Pablo, sino que prosigo a la meta, al llamamiento supremo, ¿cierto? Acá, porque acá en ese día ya no hay vuelta de hoja. No he hallado tus obras perfectas. ¿Sí? Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lo que acá nos estaba diciendo en Hebreos y lo que nos está diciendo en Primera de Corintios, acá eso, ustedes ya no han entendido porque han recibido y no escuchan, no lo ponen por obra. O sea, se han vuelto tardos para oír y para obedecer lo que dice el Señor. Se han hecho tardos para oír, ¿cierto? Acá dice el Señor, ya aquí ya no hay vuelta atrás, no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que recibe el mensajero para dar el mensaje al pueblo? Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Porque el Señor traerá toda obra a juicio. Volvamos a leer esa parte porque mire que leamos aquí en Eclesiastés. Dice, miren. El fin de todo el discurso oído es este, ¿sí? O sea, el resumen de todo aquí, cuando el Señor pida cuentas, es eso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Eso está en Eclesiastés capítulo 13. Dice, haga esto, eso es la esencia. Guarde los mandamientos de Dios, ¿sí? Témalo y guarde sus mandamientos. Si yo le temo, pues guardo lo que Él me manda. Eso está ligado totalmente. Es lo mismo, ¿cierto? Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí está diciéndole el Señor eso. Él que ve todas las cosas dice, no he hallado tus obras perfectas delante de mí.
delante de Dios, ¿sí? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Los mandamientos sabes, guárdalos. Y guárdalo, dice acá, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero dice el Señor, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Entonces nosotros no podemos estar en esa misma situación de que estoy pecando menos, ya estoy mintiendo menos, que ya casi estoy logrando. No, tengo que es concentrarme en el Señor. Él me dice, perfecto, Señor, tú me has de ayudar porque somos hombres y estamos en esta carne, pero si tú me ayudas, yo puedo lograrlo. Yo lo voy a hacer porque si tú lo mandas, así se hace. Entonces tengamos en cuenta eso. Dice Salmos 119, Salmos 119 en el versículo 1, el primer versículo. Eso queda en todo el centro de la palabra de Dios, de la Biblia. Los Salmos, el capítulo 119. En el versículo 1 dice algo básico que está relacionado con esto que dice el Señor acá. No ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice acá, bienaventurados los perfectos de camino, no los que procuran perfección, sino los perfectos de camino. ¿Y qué es ser perfectos de camino? Los que andan en la ley del Señor. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Espero que esto nos redarguya y nos haga pensar y nos haga meditar profundamente en eso, de que ya no hay disculpas para dejarme llevar de las cosas que no me convienen, sino que la perfección tengo que involucrarla en mi vida y pensar que el Señor va a decir a muchos, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿sí? Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, eso tenemos que llegar a ese momento perfectos, así como nuestro Dios es perfecto. En la carne Él vino y Él cumplió los mandamientos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, que sea el Señor mostrándonos y redarguyéndonos y cambiando nuestra forma de pensar para proseguir a la meta y perfeccionarnos cada día en el conocimiento, en el cumplimiento de la palabra del Señor, de su mandamiento. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, mis hermanos. Grande es Jesús y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Grande es Jesús